Las puertas de los cielos se abren y la señal de Hosana en línea se extiende por todo el universo con el mensaje de Dios que llega como refrigerio espiritual para el alma sedienta. Hosana en línea con Carlos Fernando Daza. Disfrútalo en el calor de tu hogar con tu familia. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mi carga se va. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Levanto mis manos, siempre encuentro tu respuesta. Algo sucede al levantar las manos. Arrodíllate y levanta las manos al Señor. Levanto mis Humíllate ante manos, Él. siempre encuentro tu respuesta. Confiésalo con tus labios. La palabra tiene poder. Escucha, 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 mi hermano. Levanto mis manos, siempre encuentro tu respuesta. La gloria y la honra a ti, mi Señor Jesús, porque tú reinas por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, papá. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Yo no sé si en algún momento de la vida te ha tocado incomodarte porque alguien te ha dado una instrucción o una orden que no te gusta, pero especialmente una instrucción que te cambia la vida, que te cambia los planes y obviamente te incomoda. Bueno, a mí me ha pasado muchísimo. Por ejemplo, como cuando vas en tu carro
o vas en un bus o vas en un taxi y tienes tu tiempo planeado, ¿verdad? Bueno, yo quiero llegar a la casa, quiero sentarme a comer con mi familia y resulta que te encuentras un oficial de la policía que te dice, hay un accidente, tienes que buscar una ruta completamente diferente. Entonces, claro, se complica con el tráfico o un trabajador, ¿verdad? Que está parado allí y te dice, mira, estamos haciendo una reparación, tienes que buscar otra calle. Bueno, esa instrucción nos incomoda porque nos cambia completamente los planes. O por ejemplo, cuando piensas viajar en un avión y llegas al aeropuerto y te dice la persona que está atendiendo allí a todos los viajeros, te dice, mira, el vuelo fue cancelado. Eso es una locura. O te dice, el vuelo saldrá probablemente 4 horas después. Eso cambia los planes automáticamente o te incomoda. O cuando tu jefe, que pasa mucho, te dice en el trabajo, tú habiendo planeado, bueno, yo salgo a las 5 de la tarde o a la hora que salgas del trabajo y pues llego a mi casa, me cambio, recojo a mi esposa, a mis hijos y entonces vamos a hacer un programa de familia, pero el jefe te dice justo a la hora de salir, mira, no te puedes ir ahora. Quédate 15 minutos, 20 minutos, media hora más y a veces mucho más tiempo. Claro, eso cambia los planes, pero especialmente eso nos incomoda. Bueno, saben que en el libro de Éxodo, precisamente donde hemos estado haciendo nuestras reflexiones estos últimos domingos, en el capítulo 3 del verso 10 y el verso 11, encontramos lo que ocurrió con Moisés. Lo que Dios le dijo a Moisés lo incomodó. Bueno, déjenme, hacemos un poco de historia para poder comprender lo que quiero que juntos estudiemos hoy. Pero solamente para recordar, nosotros aprendimos que si de verdad nosotros queremos acercarnos a Dios con todo el corazón, pues lo vamos a encontrar. Esa es una verdad que definitivamente debe quedar guardada en nuestro corazón. Si yo me quiero acercar a Dios voy a encontrar. Pero saben, encontrarme con Dios va a permitir que Dios me hable. Si tú decidiste hoy unirte a nuestra transmisión pensando en que quieres acercarte a Dios, pues déjame decirte que Dios te va a hablar. Pero saben, cuando Dios nos habla, que es otra gran verdad, no solamente nos habla, sino que lo que Dios dice en su palabra, cada mensaje del Señor es una asignación. Dios nos da siempre un destino. Todo aquel a quien el Señor le haya preservado la vida, el Señor tiene un propósito con él. Hay una misión para ti, hay una misión para mí que Dios quiere que obviamente podamos aceptarla. No es que si no aceptamos la asignación de Dios, entonces Dios va a estar allí diciendo, bueno, yo voy a condenarlo, te voy a enviar para el infierno, ya definitivamente viene un juicio para tu vida. No es el pensamiento de Dios. Lo que sí es que cuando Dios nos asigna algo, cuando el Señor nos habla y nos llama a cumplir una misión usando nuestra única vida, pues lo ideal es que aceptemos, porque cuando nosotros aceptamos lo que el Señor nos está instruyendo, el orden, el mandato, la misión que Él nos está asignando, ¿saben? Vamos a favorecer a toda una generación. Seremos bendecidos nosotros, será bendecida nuestra familia y toda nuestra generación va a recibir también por mi decisión de aceptar la misión que Él me está dando,
será transformada, saldrá de esclavitud a libertad, como ocurrió precisamente con el llamamiento que el Señor le estaba haciendo a Moisés. Le dijo: yo te voy a enviar para que mi pueblo sea liberado de la cautividad. Recuerden que el pueblo de Dios había quedado esclavizado por los egipcios. Durante cientos de años el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, fue esclavizado por los egipcios. El dolor de un esclavo es terrible. Y si no lo saben, pues yo les digo que si hay alguien que sufre en la vida, es precisamente aquel que es esclavo de alguien. Y más en estos tiempos que por pura venganza, por puro odio, por menosprecio a Dios, el pueblo fue esclavizado con grandes cargas. Entonces Dios, en su misericordia, dice: yo quiero liberar al pueblo y llevarles, ofrecerles un mejor lugar para que ellos tengan una mejor vida, una nueva vida, una vida favorecida, bendecida, ellos y toda su familia. Y cuando Moisés se acerca y Dios le habla y Dios lo llama, ¿qué creen? Le da esta asignación, le dice: tú eres a quien yo he elegido para que vayas y liberes al pueblo y lo lleves hasta este lugar. Bueno, como dije, si yo acepto, voy a generar el favor de Dios a toda una generación. Pero si no acepto, como le digo, no es que voy a tener al Señor enviándome plagas y no, así no funciona Dios. Lo cierto del caso es que hay algunos ejemplos en la Biblia que me gustaría mencionarlos en relación a cuando Dios asigna algo para cada uno de nosotros. Por ejemplo, si recuerdan a Jonás, Dios le había dicho a Jonás que fuera hasta Nínive, una ciudad, y les dijera que si no se arrepentían de sus pecados, Dios enviaría un juicio. Estaba tan mal la vida, había tanta inmoralidad, tanta perversidad, que Dios dijo: voy a enviarles un juicio, pero les voy a dar la oportunidad para que ellos se arrepientan, y escogió a Jonás para que él fuera y llevara ese mensaje. No era nada complicado, pero saben, Jonás se escondió. Jonás evitó cumplir con lo que el Señor le había asignado. Y bueno, ya ustedes conocen el resto de la historia de Jonás. Y se lo tragó una ballena. Dios trató con él hasta que finalmente él cumplió con su asignación, con su destino, con la misión que Dios le había pedido que él cumpliera. En Lucas capítulo 10, interesantemente, encontramos que el Señor Jesús nos enseña con todos aquellos que tienen la buena intención de seguir al Señor. Si usted habrá notado, es raro encontrar a alguien que no menosprecia, no le es indiferente creer en Dios. Aquí en el lugar donde yo vivo, y bueno, de mi país, interesantemente todo el mundo cree en Dios, sabe de Dios, usa el nombre de Dios. Están siempre diciendo Dios mediante, primero Dios, con la ayuda de Dios, Dios por sobre todas las cosas, pero con su estilo de vida niegan eso que están expresando, que están pronunciando. Saben que una de las características de los últimos tiempos, de los tiempos apocalípticos, es que habrá muchos anticristos. Lo que no dice la Biblia es que en estos últimos tiempos habrá muchos ateos. Es verdad que hay ateos, pero la característica de los últimos tiempos no es que no habrá creyentes y que habrá muchos ateos y que la gente no va a creer en Dios. No, la característica de estos tiempos es que la gente, aún creyendo en Dios, van a querer hacer todo lo contrario a lo que el Señor dice. Por eso se le llama
se les llama anticristos, contra Cristo, contra Dios, anti Dios. Porque aún creyendo en Él, van a querer hacer todo lo contrario a lo que el Señor dice en su palabra. Bueno, y muchos tienen la intención de acercarse a Dios, pero ¿saben qué hicieron en Lucas 10 aquellos que tenían la buena intención de seguir al Señor? Siempre tenían una excusa, siempre tenían un argumento para no seguir las instrucciones del Señor. Bueno, otro ejemplo que a mí me encanta y que quisiera algún día solamente predicar sobre él, es sobre Noé. A mí me encanta Noé porque Noé, Dios le dijo que construyera un barco en un lugar donde no llueve. Una completa locura. Sin embargo, en la medida que él no se quejó, no cuestionó a Dios como lo hizo Moisés. Cuando Dios le da un destino a Moisés, aquí en Éxodo 3, versos 10 y 11, Moisés cuestiona a Dios y le dice, ¿y por qué yo? ¿Por qué me estás llamando a mí? Cosa que no hizo Noé. Noé no se quejó, Noé tan solo comenzó a seguir las instrucciones de Dios. ¿Y qué creen? Dios lo usó para que su familia, su generación fuera salva del diluvio, del juicio que Dios había enviado a un momento de la historia donde también había, como hoy, mucha inmoralidad. Bueno, el caso con Moisés, en este verso sobre el que estoy compartiendo la reflexión en esta mañana, querida familia, es que Dios le dio la instrucción a Moisés, le asigna, le da un destino, una misión, pero Moisés cuestiona a Dios. Bueno, ¿y por qué yo? ¿Por qué yo tengo que hacer eso? O sea, ¿quién soy yo? ¿Verdad? No sé si Moisés, y quiero hablar precisamente de esto en nuestra próxima transmisión, porque tal vez Moisés estaba pensando que Dios estaba poniéndole una carga o un destino trágico por causa de su pecado al haber matado a un Egipto 40 años atrás. Sin embargo, cuando Dios nos da un destino, no está pensando en mi propio bienestar, sino en el bienestar y en el favor de toda una generación. Y él cuestiona a Dios. Interesantemente, la primera respuesta cuando Dios le habla a Moisés fue la de, heme aquí, Señor. Estoy dispuesto. ¿Qué es lo que quieres que tú hagas? Que aprendíamos en esa reflexión que si hay algo que Dios aprueba de nosotros es justamente eso, que estemos dispuestos no a seguir nuestros propios caprichos y pensamientos, sino a seguir su voluntad, a seguir sus instrucciones, como el caso de Noé que acabo de mencionar. Y Moisés arrancó bien. Heme aquí, Señor, estoy dispuesto para ti. Y ahora está cuestionando a Dios. Está buscando una razón lógica para entender por qué Dios le está pidiendo que haga algo que supuestamente tenía que ver con la capacidad o las habilidades de Moisés, que no las tenía. Y como vamos a aprender hoy y en nuestra próxima transmisión, en nuestro próximo servicio en línea, es que no se trata de mi capacidad, no se trata de mi habilidad, sino de lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Pero miren, cuando Dios nos llama a algo, es probable que sea algo loco, algo fuera de lo común. Y saben, aceptar la realidad de Dios, aceptar lo que Él dice, aceptar y seguir sus instrucciones, es lo que nosotros llamamos fe. Si yo intento entender a Dios, voy a fracasar. Si yo intento entender por qué Dios me está pidiendo que haga algo, yo voy a fracasar. La fe no es lógica, excepto
cuando yo acepto a Dios y digo, Señor, creo, acepto tu realidad y acepto tu palabra como mi código de vida y lo comienzo a poner en práctica. En la medida que yo comienzo a caminar con Dios, entonces entenderé por qué Dios es tan bueno, es tan maravilloso, no se equivoca y es excelente en todo lo que Él ha diseñado para mi vida. Por ejemplo, es inentendible que Dios nos pida perdonar. Es inentendible que el Señor nos diga que si alguien nos golpea en una mejilla, no lo ataquemos, sino que pongamos la otra. Que mantengamos la armonía en casa, como dice el apóstol Pablo. Que tratemos de honrar a los demás como si fueran mejores o mayores que nosotros. Son actitudes inentendibles. Pero saben, solamente hasta que comenzamos a vivir la vida de Dios, no entenderemos por qué el Señor nos pide que hagamos eso. Si has leído, o si no lo has leído, te animo a que lo hagas, pero en el libro de los Hechos y en todo el Nuevo Testamento hay una frase muy común, y es que los discípulos, después de que ocurrieron los hechos, estando caminando con el Señor, fue que entendieron por qué el Señor les había dicho que hicieran algo que ellos no entendían, había que hacerlo de esa manera. El Señor nos pide integridad, nos pide pureza sexual. El Señor nos pide cuidarnos de muchas cosas. Aunque no entendemos, siempre el camino que el Señor ha diseñado es mucho más seguro que cualquier otro camino. Recuerden, no entenderé, no será tan lógico hasta que yo dé el primer paso. Y si no lo entiendo, y si es un camino que me incomoda, que cambia los planes, porque Moisés estaba cómodo, y vamos a hablar de eso en nuestro próximo servicio. Él estaba cómodo, estaba en Madián, tenía su trabajo, pero aceptar la misión de Dios era incomodarlo y sacarlo de su comodidad. Como cuando mencioné al principio estos ejemplos de alguien te dice que debes cambiar la ruta, tal vez una distancia mayor de la que siempre usas, cambia tus planes y obviamente te incomoda. Pero saben, de todas maneras sigue siendo un camino mucho más seguro caminar el camino del Señor que seguir mi propio camino, mi propia vida. Miren, si el Señor nos ha asignado algo, una gran visión, una visión pequeña, una acción, ¿saben por qué se puede lograr? ¿Saben por qué se puede lograr? ¿Saben por qué se va a lograr? Porque no se trata de mi habilidad ni de mi capacidad, sino del hecho de que el Señor dijo que se lograría. Mire, quiero terminar esta primera parte de esta enseñanza recordándoles lo que pasó en Lucas capítulo 5. Pedro pescando y no encontró absolutamente nada. Y el Señor le da una asignación loca. Le dice, Pedro, ve al fondo del mar y allí tira la red. Y Pedro le respondió, bueno, Señor, toda la noche hemos estado pescando y nada. No ha pasado absolutamente nada. Y saben, el Señor, aunque le había dicho algo loco, porque históricamente, por la experiencia de los grandes pescadores, es decir, lo normal no era pescar en el fondo del mar. Sin embargo, Pedro le dijo, Señor, aunque no hemos pescado absolutamente nada, yo voy a ir y voy a lanzar la red. No por mi propia experiencia, no por lo que dicen los grandes expertos en la pesca, no por lo que sea natural o no, sino que yo voy a ir porque tú lo dices. Porque tú lo dices, yo voy a ir y voy a lanzar la red. Familia querida, dice la palabra del Señor que Él recogió una gran cantidad de peces, como nunca en la vida recogió una gran cantidad de peces. Bueno,
Recuerden que los sueños no se van a lograr por si yo soy capaz de hacerlo o no. Los sueños no se van a dar, no tendré éxito en la vida, no porque yo sea hábil o capaz de lograrlo, sino porque el Señor dice que lo vamos a lograr. Él le dijo a Moisés: ve, saca a mi pueblo porque les estoy ofreciendo un mejor lugar, la tierra prometida de Dios. La razón por la cual llegarían no era porque Moisés era capaz de hacerlo, sino porque era Dios quien estaba diciendo que se iba a cumplir. Y en esta hora yo te invito a que pongas en manos del Señor el anhelo de tu corazón, el deseo de tu corazón o la instrucción que Él te ha dado y que tú no has querido seguir. Creo que es el momento para entregar en sus manos nuestros sueños y decirle: Señor, no tan solamente estoy dispuesto, sino que estoy listo para comenzar a seguir tus instrucciones. Porque recuerden, los sueños no se logran por si soy hábil o capaz, sino porque el Señor prometió que Él los iba a cumplir. Vamos a orar y a poner en manos del Señor justamente esto que acabamos de aprender. Y recuerden, lo vamos a lograr porque el Señor dice que lo vamos a lograr. Levanto mis manos